En preguntar no hay engaño. Si quieres escuchar lo que nadie se atreve a contar, entonces sube el volumen de tu dispositivo. Créeme, no es nada personal. Nuestro Daniel Bravo te trae Ley Radial, donde cualquier cosa puede pasar. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en una emisión más de Nada Personal, segundo capítulo, segunda entrega que hacemos la tarde de los viernes para conversar, para saber un poco más, ¿cierto?, de lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, ¿cierto?, a través de Zoom, ¿ya? Que, bueno, no tenemos la proximidad. El coronavirus lo amerita. Claro, ahí me interrumpe, siempre me interrumpe. Yo le iba a hacer una entrada, pero triunfal. Pero bueno, en fin, él es un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Que me quede callado. No. Es un amigo de la casa, gran abogado, gran amigo, tengo que decirlo, muy orgullosamente. Quiero darle la bienvenida a Alfredo Barriga. Alfredo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Nada Personal. Esta es la tercera temporada ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre muy contento de conversar contigo. Ya lo hemos hablado antes, esto es como una dinámica mentiras verdaderas, en donde tú serías Fuente y yo la doctora Cordero, una cosa así. Pero yo soy Bravo, no soy Fuente. No me compare con ese señor, por favor. Bueno, ya, y tampoco soy la doctora Cordero, pero somos bastante distintos por la dinámica. Bastante distintos, partamos por los años. Por el sexo, por todo. Exactamente. Y hay un tema, él no me invita mucho porque si es que me invita mucho más, después se convierte en mis tendencias políticas, religiosas, económicas. Claro, hay una suerte, hay que contarle a la gente que Alfredo tiene una suerte de libertario, por así decirlo, ¿ya? Libertario. Suerte de economista, entre economista y abogado. Facho pobre. Facho pobre. No, ¿cómo me decías tú? El Axel Kaiser pobre, eso. El Axel Kaiser pobre, exacto, el Axel Kaiser pobre. Pero hoy día no te vamos a comparar con nadie, sino que vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo, porque tú sabes que nuestro programa es un poco contingencia, un poco show, más farándula de repente, pero también tenemos que bajar a tierra y hablar de temas que son importantes, que están siendo importantes en este minuto en nuestro país. Y me gustaría comenzar preguntándote, y primero, paréntesis, quiero dedicar este programa a mi gente, a mis familiares en Concepción, especialmente a mi primo Ricardo Arroyo, que lo está pasando un poquito mal en este minuto. Vamos, Ricky, tú vas a salir adelante. Esto va a salir bien. Y a él y a todas las personas. Y a todas las personas que lo están pasando en este minuto pero tan mal con este tema del COVID. Cerrando este capítulo, Alfredo, vamos a hablar un poco de lo que viene del tema de las constituyentes, ¿cierto? De las asambleas constituyentes. Primero que nada, me llamó la atención que no te candidatearas como constituyente. ¿Qué pasó ahí? No hay los recursos, no hay los recursos, yo no estoy de acuerdo de partida con este plebiscito. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No porque no considere que la ciudadanía se tiene que manifestar. No ni siquiera ha dicho nada, una palabra y ya se enoja. Daniel te me echa corta y no me aguanta ni. Oye, la gente piensa. Ya no ha dicho ninguna palabra y él empezó a atacar. Me hace la pregunta y doy la introducción. No, yo me río. Por favor, solicito audiencia para poder empezar Adelante. Este es un programa donde damos cabida a toda la gente, ¿ya? A todas las tendencias, a todos los pensamientos. Entonces, tú me estás diciendo que yo te estoy en este minuto censurando, y no es así. Quiero solamente manifestar mi opinión antes de ser juzgado. Después me puedes juzgar. Perfecto. Yo nunca he dicho que soy contrario a que la ciudadanía manifieste su opinión y su voluntad. Eso jamás. Pero para mí,
todo este tema de la cambio constitucional, que sí tenían que haber cambios en la Constitución, pero lo que hoy se está haciendo con unos gastos grandes para la, entre comillas, democracia, que gana la democracia, entre comillas, es algo que yo creo que es todo un show de los políticos, tanto de izquierda como de derecha, que lo único que quieren es ser protagonistas de un nuevo Chile para su propio ego y finalmente, a costa de nuestro dinero, lograr una nueva constitución que lamentablemente no va a cambiar los problemas que realmente le generan al chileno y chilena común y corriente. Por eso soy contrario, por eso me he postulado y por eso voy a votar. Yo voté rechazo, nulo, no porque estuviera en contra de que el pueblo manifestara su opinión, sino que estoy en contra del proceso porque creo que es toda una mentira y que es la gran estafa del siglo lo que nos están haciendo, porque no va a haber ningún cambio, solo porque se cambie la Constitución. Es más, con lo que voy a decir va a ser más duro. Yo creo que esto es simplemente un tema de estos niñitos intelectuales de clase alta, que les duele al final que la Constitución sea de Pinochet, porque hubo dictadura y hubo sangre, que no voy a entrar en detalle, porque a mí también me molesta esa y todo, pero yo creo que eso es lo que realmente le duele, que sea una Constitución dictada en dictadura, más que el contenido de la Constitución, que realmente en la práctica, y todos los temas, o la mayoría de los temas que se tocan en la Constitución, no mejoran en el día a día práctico el vivir de las personas. Y te pongo un ejemplo. Si hoy en día instituciones que están cuestionadas, como es, por ejemplo, Carabineros no se regula en la Constitución, se regula en una ley orgánica constitucional de Carabineros. Perfecto, si hoy en día, pero en esta nueva Constitución se tendrían que regular. No se pueden regular. ¿Y por qué no? No se puede regular porque la Constitución y el ordenamiento jurídico es una pirámide, así. La cúspide de la pirámide está la Constitución, que es la norma más general y abstracta. Ya. ¿Qué significa esto? Que habla de los principios más generales y abstractos. ¿Y en qué se resume una Constitución? Trata temas políticos propiamente tal de un país. Por ejemplo, Chile es un país, una república democrática, tiene un presidente, tiene un parlamento, tiene un poder judicial, etcétera, etcétera. La parte de organización de la Constitución. Y otro que habla sobre derechos y garantías constitucionales. Todo esto es muy general. Se habla de las personas, se habla de las empresas, se habla de la salud. No se habla de la salud de Daniel Bravo, no se habla de la situación particular de las clínicas en particular y cómo van a estar reguladas. Como es un ordenamiento jurídico y una Constitución debe ser breve y concreta, porque habla sobre los principios que van a generar las bases para la sociedad. Entonces, hoy en día, si tú me dices los problemas que hay hoy en día y tú me puedes corregir, te voy a ir diciendo uno a uno y te voy a decir si es que está o no en la Constitución. ¿Ya? O tú planteame los problemas que hay a tu juicio que la gente vive y te digo... Los problemas, por ejemplo, que lo vamos a tocar en un ratito más, es la violencia, es la delincuencia, la falta de seguridad que tenemos en este país es aberrante. Ya no se está matando, no se están matando personas, digamos, bueno, todo es malo que se maten personas, pero ya no se asalta, digamos, para quitar por comer. Por comer, ya es una cosa que, no sé, matamos niños. De ladrones buenos. Matamos niños, asesinan mujeres hoy en día. Entonces, a raíz de esto, a mí se me ocurre que tú dices, ok, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, pero también existe la prevalencia de una constitución plurinacional, como la que tiene, por ejemplo, Bolivia, ¿ya? Que sería el modelo a seguir chileno. ¿Bolivia? Sí. ¿En qué sentido? Pero en un estado, me refiero a un estado que sea plurinacional. Pero eso es como que incluye a los pueblos indígenas y cosas así, ¿no? Exactamente, porque eso es lo que en este minuto, perdón, pero me estoy acomodando aquí un poquito porque
Estos programas Sí. son así, nosotros vamos, le decimos a la gente, ¿cierto, Alfredo? Que vamos como en vivo, entonces yo me muevo harto en realidad. Y, Pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Exactamente, tengo un Nada más que todo. tengo un problema, denme un minuto, espérenme, por favor. Ahí sí, ya volví. El tema es, y nos perdíamos de esto, que era, ¿cierto? Sí, Un el tema de la Constitución. Estado, y un Estado plurinacional. Ese punto, efectivamente la Constitución no lo regula. Ok, ¿por qué? No lo regula, que es el tema de los derechos, que se habla de los derechos de tercera generación, que son derechos o garantías constitucionales muy específicos, nuevos, como es el medio ambiente, como es el tema del reconocimiento de pueblos indígenas, pero tú no necesitas cambiar una constitución completa a partir de cero para poder agregar los pueblos indígenas. Perfectamente podría ir a una reforma constitucional sin gastar los recursos que se están gastando hoy en día, ni esperar el tiempo que se va a tener que esperar, e incluir a los pueblos originarios. Si se quisiera, yo no voy a entrar a discutir, ni siquiera estoy entrando a discutir si es que es necesario o no. Alfredo, Estoy hablando de todo mecanismo. Ok, ¿y cuántos recursos crees tú que cuántos fueron los recursos que se gastaron para... No recuerdo, para millones, acercar, son millones de dólares. pero para acercar esta Plaza Baquedano, para acercar la estatua de Baquedano, ¿cuánto fue lo que se generó ahí? ¿Cuánto dinero fue lo que se gastó? También se gastó recursos para poder mantener un monumento. Ok, ¿y por qué no podemos entonces ese mismo recurso llevarlo, por ejemplo, a gente en que en este minuto está pasando necesidades graves en este país, ¿ya? En vez de cercar un monumento que para mí, lo leí en la historia alguna vez, y ahora uno con los años empieza a tener una idea de lo que fue Baquedano. Pero ¿por qué cercamos eso? ¿No crees que también debería existir, y termino con esto, en esta Constitución, por ejemplo, una regulación para terminar, por ejemplo, con este tipo de cosas, para terminar, por ejemplo, con no hacer que algunos candidatos, por ejemplo, a constituyente, ocupan la imagen de Pinochet? O el Che Guevara. Pero, perdón, Che Guevara no era un genocida. Pinochet sí lo fue. Che Guevara mató mucha gente. Era homofóbico, mató mucha gente. No, da lo mismo, eso no está comprobado. No está comprobado. Ah, sí, está comprobado. Hay discurso y todo. No. Daniel, está todo comprobado. Ok, pero estás hablando, yo me estoy refiriendo a Augusto Pinochet, específicamente. Y a la imagen, íbamos a la imagen, ¿qué es lo que está hablando y qué es lo que te estoy contando yo de esto de Baquedano? Entonces, tú me hablas de recursos. Si estos recursos no se dan o se utilizan que tú dices que son recursos mal gastados porque esta Constitución o este plebiscito no se debe realizar. No, yo no estoy diciendo que no se debe realizar. Se votó que se tiene que realizar y se va a realizar. ¿Ya? No, yo no estoy diciendo eso. Una cosa es lo que votó la ciudadanía, que yo lo respeto y todo eso, y otra cosa es que lo que tú me preguntaste, ¿por qué tú no estás como constituyente? Y yo te estoy diciendo que en mi consecuencia, perfecto. Eso me queda claro. Yo voté rechazo nulo, y que para mí, voté rechazo nulo, pero voté rechazo porque yo no quiero que tengamos, esto se pudiera haber arreglado de una manera constitucional, que los parlamentarios, a los cuales nosotros le pagamos para que hagan la pega, que hagan las leyes, que reformen la Constitución, lo hicieran, ¿ya? Y no lo están haciendo. Entonces, para mí, esto lo que se está haciendo es, vamos a pagarle más plata, de nuestra plata, a otros políticos, porque esos independientes, de independientes no tienen mucho, y los independientes de verdad se están aliando con ciertos políticos, o los otros quizás ni salen, porque finalmente no va a ser la señora Juana que trabaja en la feria, o el señor Pepe que trabaja en la feria, el que va a estar redactando la Constitución. Van a ser los mismos de la UDI, del Frente Amplio, de... ¿Por qué no podría ser la señora Amelia, o la señora, no sé, Claudia, o Teresa, lo que sea. Teresa, que trabaja trabaja en una librería, y ella tiene inquietudes, ¿cierto? No políticas, pero tiene inquietudes, ¿cierto?, de hacer un país mejor. Efectivamente, que tiene todo el derecho y que yo la apoyo en eso,
Pero te explico por qué. Primero que todo, no están Llega a los... suspirar, Ella no tiene... llega a suspirar. A mí sé que... Porque me da rabia, porque me da rabia, porque No, me da mucha rabia cómo no... Me da rabia interna cómo nos estafan y nos hacen creer que realmente va a ser la constitución Hace del pueblo 30 años, cuando Alfredo, que nos están estafando. toda la vida, toda la historia, y ahora nos están reventando en una última estafa, haciéndonos creer que esta va a ser la constitución más democrática de todo, y finalmente va a ser la constitución de los mismos políticos de siempre, que se van a terminar ayudando y regulando mejor para ellos, para asegurar su bolsillo y no el de todos los chilenos. Eso es lo que me da rabia. Okay. Y yo te voy a explicar por qué. ¿Ya? Porque esa señora Teresa, que trabaja en la biblioteca, no tiene los recursos que tiene un partido político detrás, que lo apoyan y lo financian. El mismo Estado, lo financian empresas, lo financian gente con poder, operadores políticos, etc. Esa señora no tiene, lamentablemente, un equipo detrás que lo apoye. Esa señora probablemente está trabajando, como todos los chilenos, como tú y yo, del lunes a viernes, o quizás los sábados, los domingos, de 8 a 6 de la tarde, de 9 a 7 de la tarde, ¿y en qué minuto hace campaña? Cuando, claro, el que es político, que muchos de esos políticos están en un cargo, curiosamente en una institución pública, y claro, dejan el cargo votado, le sigue pagando el Estado, o sea, le pagamos nosotros, y van a hacer campaña. Y además tienen un Estado, un partido detrás que les financia, y tienen juntas de vecinos que ya están controladas, y finalmente tú dices, ¿cómo va a ganar una persona realmente independiente? ¿Cómo va a ganar la señora Teresa, que no tiene los recursos, que tiene que mantener a su familia, porque trabaja, porque es como todos nosotros los chilenos que trabajamos, versus el otro, que tiene un partido detrás y tiene todos los recursos, tiene todo el apoyo, tiene la experiencia del manejo operacional? Okay. ¿Cuándo? Entonces, ¿tú realmente, Daniel, crees con una mano en el corazón que va a ser la señora Teresa la que va a redactar la sí, yo creo que sí, tengo fe. ¿Pero cómo? Tengo fe, ¿cómo va a llegar? Tengo fe, perdón, pero yo te escuché, perdón. Ok. Tengo fe que puede ser la señora Teresa, puede ser Juanito, puede ser Sulanito, que va a aportar en algo en esta nueva constitución, que es necesaria, que se tiene que modernizar, que no es una constitución que fue redactada entre 4 paredes por 4 personas, ¿cierto? No sé, distinguidas intelectualmente de este país, porque yo creo que ni siquiera Pinochet ni siquiera aportó con una coma para eso, ¿ya? Entonces... Fue la comisión Ortúzar. Ok, fue la comisión Ortúzar, ¿cierto? Ok, entonces vamos con esta constituyente, ¿cierto? Vamos con los independientes, Gabriel Boric, eso es un tema aparte, ¿cierto? Va a ir como candidato a la presidencia, ¿ya? Pero tenemos tema COVID, ¿ya? Estamos 6.000, 7.000 casos, ya Chile, o sea, prácticamente yo veía promediando 5.000 casos ya los quedan 7 días. Yo veía ahí en un mapa de cómo era la situación de marzo de COVID en esta misma fecha. Estamos parecidos a los peores momentos. Es pésimo el momento que estamos viviendo. Entonces, Alfredo, ¿tú crees, con la mano en el corazón, como así me dijiste a mí, ¿tú crees que las elecciones son posibles el 10 y 11 de abril? No. ¿Por qué no? No. Pues por toda esta situación, no, obviamente, el COVID. Por la situación del COVID. A ver, es que hay que distinguir una situación. Ya tenemos una experiencia del plebiscito. El plebiscito sí, pero es mucho más extenso. A ver, hay que distinguir una situación. El mensaje hoy en día de la autoridad es quédate en la casa, ¿no es cierto? Se está empezando a imponer cuarentena. Es que ni siquiera es eso, porque ya el hashtag de quédate en casa ya no pasó de moda. O sea, ahora las noticias que vienen de afuera ni siquiera son de China, porque vemos que China inauguró, no sé, un zoológico con osos polares, un hotel, perdón, con osos polares. Entonces, ya teniendo un concierto, todo. Ya no es China. Pero sí, pero China ya hace rato que, no sé cómo se recuperaron, pero si tú ves Europa, tampoco es que estén tan bien. Los tiempos son distintos, además. El invierno de ellos es distinto.
hay un gran avance con el tema de la vacuna, pero finalmente hay un mensaje que es de la autoridad transversal, en donde de respetar de que el virus todavía está y que hay que evitar contagiarse. La cuarentena finalmente lo que te dice es que quédate en la casa, no vayas a trabajar porque te puedes contagiar y todo. Estoy hablando de un tema, no lo que opino si es que son eficientes o no, estoy solamente señalando lo que ocurre. Y por otro lado, tú le das ese mensaje a la ciudadanía, pero por otro le dices, no, pero el virus parece que va a ser bueno un fin de semana en donde tú vas a votar y en ese momento no va a ocurrir nada. Que no solamente es el voto, porque cuando hay voto, hay elecciones, hay ganadores y hay perdedores. Y después se van a Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como quieras decirle, a celebrar o alegar. ¿Cómo le dices tú? Yo, Italia. Italia, Plaza Italia. Yeah, okay. Ese es el nombre que se le conoce popularmente durante años. Plaza Baquedano, realmente el nombre es Plaza Baquedano porque Plaza Italia es una plaza chica que hay al lado. Me da mucho. Pero Plaza Dignidad no... Hombre. ¿Ah? Tú no tienes nada italiano. No. Pero la Plaza Italia es la que está al lado. Que es una plaza chica, cagona. No sé por qué le pusieron, debería llamarse Plaza Baquedano, pero hay gente que se quiere desligar del pueblo y le dice Plaza Baquedano para llenar su ego, pero eso no. Y Plaza Dignidad se la puso el Frente Amplio porque todos estos niñitos, hijos de papá con dinero, son muy sensibles y sienten que no hay dignidad en el pueblo. ¿Te gustaría haber sido parte de ese grupito de niñitos bien que rompieron el status quo de este país? Lo rompieron para peor, lo rompieron de manera inconsecuente. No te estoy preguntando si es para peor o para mejor. Solamente te estoy preguntando si... Yo no pertenezco, o sea, mira, no tengo ni los recursos que ellos tuvieron, sí vengo no voy a mentir de que yo no vengo de familia con una situación económica más bien acomodada. No eres precario. No, bueno, yo estuve en colegios privados de elite, he tenido una educación de elite, pero creo que al menos uno no elige, todos los padres quieren darle la mejor educación y los mejores bienes a su hijo, y uno no puede juzgar a las personas por los recursos que tiene o por los que heredó, por los que trajo, pero creo que mi forma de ser y mi forma de vivir es más bien austera, es más bien sencilla, y nunca, o alguna vez quizás, pero nunca he tenido la intención de creerme más por venir de un lado o del otro y estar diferenciándome de otras personas. Y creo que el camino para un país más justo, para un país más equitativo, con mayor desarrollo económico, no va en simplemente quitarle al rico y dárselo al pobre, sino que en darle mayores oportunidades a todos y que las diferencias las genera el Estado. Y para mí no es como lo ve Boric, que al final terminaron cayendo en los mismos vicios que ellos mismos criticaban y de manera mucho más grotesca y en menor tiempo. O sea, está actuando peor que como actuaba la Concertación que ellos tanto criticaron. Uno que se dona a sí mismo, otro que meta a los familiares. Entonces, para mí, este grupo de intelectualoides, niños intelectualoides, que nunca sufrieron, entonces, como nunca sufrieron y no saben lo que es el día a día de una persona que realmente gana el sueldo mínimo, que realmente se tiene que sacar todo por su familia, que no tiene tiempo para estar pensando en lo que piensan ellos de que la Constitución y todo eso, y ellos sí lo piensan, y ellos creen que saben lo que es la dignidad y la pobreza porque fueron una vez a un campamento y lo encuentran terrible, pero siguen viviendo de sus comodidades. Siguen viviendo de las comodidades de su casa, pasaron de la mesada del papá a la mesada del Estado, ganando 8 millones de pesos, y aunque se donaran la mitad, son 4 millones de pesos, que te aseguro que ni siquiera esos hijos de familias más ricas, el primer sueldo es de 4 millones de pesos. Entonces, esa inconsecuencia es la que a mí me hierve la sangre y que nos están metiendo en un tongo y haciendo creer, porque lo que sí hacen bien es manejar las redes sociales, manejan bien la comunicación, son muy buenos en las formas y en el fondo, son poetas. Sí. En el fondo no. Sí, bueno, quizá puede ser.
Ahora Alfredo, ¿eres católico, pero esa es mi forma de ver las cosas. ¿Tú eres católico practicante? Yo soy católico practicante. Ahora, de hecho, voy a misa por YouTube. Ok. Dono el 1%. Ya, ok. Pero no soy, por ejemplo, partidario de o sea, soy partidario del Estado laico al 100%. O sea, creo que la religión es un tema personal. Yo soy católico practicante. Ya, pero Comulgo, voy un poco que católico practicante, donas el 1%, o 10%, no me acuerdo cuánto es. El 1. En mi creencia, en mi creencia se diezma, ¿ya? Y la tuya se da el 1%. El diezmo de los evangélicos dan el 10%. Entonces, la Iglesia Católica no va a bendecir las uniones homosexuales o las uniones de parejas del mismo sexo. O sea, está hombre, mujer. Hubieron unos desertores en Austria, si no me equivoco. En Austria, sí, hay gente que desertó y que sí lo va a hacer. Por ahí, Pancho Saavedra criticó vía Twitter esta decisión. Pero para ti, que eres un católico practicante, ¿qué significa esto? No, ¿Qué señal te da? ¿Cómo la tomas? Hay que diferenciar dos cosas. Uno, lo civil con lo religioso. Yo soy partidario del matrimonio homosexual, soy partidario de que adopten hijos, pero en un 100%. No. Creo que si es que hay amor, es suficiente para que dos personas se puedan casar y tengan todos los resguardos económicos de sucesión que genera el matrimonio. Entendamos que el matrimonio, en términos fríos, es un contrato entre un hombre y una mujer. Se puede ver como una institución y no es tan así como un contrato, porque finalmente es lo que te dice, oye, yo me caso contigo y mi plata con tu plata se juntan y vamos a regularlo porque vamos a quizás tener hijos y cosas así. Ajá. Eso es el matrimonio en términos fríos. Creo que la Iglesia Católica se debe abrir en ese ámbito, pero también entiendo que si es que la Iglesia Católica lo ve como una institución que es per se entre un hombre y una mujer, no se quiere abrir quizás al matrimonio homosexual, pero no veo el problema en que uniones entre dos personas del mismo sexo, que ni siquiera sean matrimonio, tengan una bendición o una aprobación de la Iglesia cuando dice que somos todos hijos de Dios. Y también hay un tema que personas que no se deciden casar porque tienen, por qué motivo, también claro, hay una bendición. O sea, en síntesis, ¿estás de acuerdo con que se diría la Iglesia Católica o las iglesias deberían bendecir al menos esta unión homosexual? Por mí, si tú me preguntas a mí, por mí que hubiera matrimonio homosexual, incluso a nivel eclesiástico. Pero yo no soy el Papa y tampoco puedo decir que tengo la verdad. Pero si es que dicen que no, porque tienen los argumentos para decir que no, no veo el motivo por qué no haya bendiciones. Finalmente somos todos hijos de Dios y si es que hay amor siempre va a haber mejores cosas. Entonces, en ese sentido, yo además, ¿quién soy yo para criticar o decir lo que hace alguien o no en su vida? Ex participante de Masterchef y abogado. Nada más. Oye, Alfredo, sí, es que mientras conversábamos sobre todo esto del plebiscito, bueno, me quedé con esa idea y por eso te quise preguntar. Sí, siempre me bombardeo de preguntas y temas distintos. Sí, pero esa es la idea, y el pimponeo, que es interesante hacerlo. Entonces, vamos, ¿cierto?, con que las elecciones, el plebiscito se debería hacer, según tú, no se debería hacer, entre el 10 y el 11 de abril, y por un tema COVID. Ahora se decretaron se deberían posponer. Y se decretó, cuarentena, prácticamente ya van más de 20 comunas, teniendo la sensación de que en algún minuto toda la región metropolitana va a pasar a esta cuarentena. Ahora bien... no creo y espero que no. ¿Perdón? No creo y espero que no. Yo soy
pero esperemos. Pero, mira, yo soy contrario a las cuarentenas y te puedo dar toda la explicación. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Hay cuarentenas buenas, por decirlo así? ¿O la gente estamos agotados de las cuarentenas ya? Yo te voy a plantear datos, porque hoy en día, hoy día ando en picada contra el Frente Amplio, que hablan, que son como democracia. Justo en el día. Tus sensaciones, con emociones, pero cuando le pones datos, se quedan callados o los desvían. Acá yo le voy a dar datos. Espérame, dame un minuto. A mí me gustan los datos, porque los datos, contra los datos, no hay opinión. Ok. Entonces, son datos duros. ¿Tú sabes cuánta gente murió en el mundo el año pasado por coronavirus? No lo sé, ese dato no lo sé, no soy tan... El 0,0002% de la población mundial murió por coronavirus. Ya. Hay muchas enfermedades que matan mucho más que el coronavirus. Ya. No voy a decir de que las muertes de que una muerte siempre es mala, ¿ya? Sin embargo, ese es el dato de lo que ha muerto. O sea, estamos tomando todas estas medidas y entrando en una crisis económica a nivel mundial, sí, donde se genera más pobreza, el hambre también mata, las cuarentenas generan mental, psicológico, muy grande, que también se quedó pegado. Sí. Bueno, el hambre también mata, el estrés también mata, el estrés se puede manifestar en violencia, pueden crecer ciertos casos de violencia, otras enfermedades que también van a causa de los encierros. Entonces, uno ve, claro, controlaste el coronavirus, entre comillas, pero ¿cuánto sacó de lo otro? Pero sacando eso, o sea, ni siquiera voy a entrar con eso, vamos a hablar de la cuarentena en sí. Se queda pegado. Y yo uso una mascarilla certificada. Ya. Creo que hay un 95%, y uno de los dos tiene coronavirus, se protege en un 95% de posibilidad. O sea, si guardamos la distancia, hay un solo 5% para poder recién quizás entrar a contagiarse, ¿ya? A lo que voy es, las cuarentenas, no ir a trabajar, la mayoría de los contagios no se producen en el lugar de haciendo deporte, no se producen en un gimnasio. La mayoría de los contagios se producen en lugares cerrados donde hay mucha gente. Y eso se puede graficar, lamentablemente, en las reuniones sociales. Es decir, cuando tú ves la misa que hicieron en Cachagua, que contagió a todos, cuando pasó el Cachagua Gate y le pusieron de miles de nombres, esos son los casos en los cuales se contagia. Cuando hacen la fiesta en tal lugar, y los jóvenes, y me incluyo dentro de, porque todavía soy joven, somos quizás uno de los grandes responsables que haya todo el contagio porque no tomamos conciencia. Tú me estás queriendo decir algo con eso, que todavía soy joven. Ya. Bueno, no te he excluido. Estoy hablando porque estoy dando mi visión. No, está bien. Todos los programas sacan la edad. Todos, en todos. Me carga. En todos los programas. Me carga el tema de la edad. Yo no la digo. Me carga. No. Es una tontera eso de... Yo todavía, Daniel, ni siquiera ha entrado en posibilidad de vacunarse todavía. ¿Cómo? Todavía no haya entrado en la posibilidad de rango de vacuna por los jóvenes. Ya, gracias, te lo agradezco. Por ahí tengo una prima que anda siempre recordando la edad que tengo. Y todavía le queda. El tema es que yo, de hecho. Exactamente. Pero no nos perdamos del tema, no nos fallamos, porque me parece que estamos en esto. Y ya, ¿por qué las cuarentenas entonces no podrían ser beneficiosas? Las cuarentenas finalmente no es la solución, lo que tienen que para solucionar, para evitar son soluciones parche y que matan la economía. Y que matan la economía de la persona. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Más encima, ¿Qué hacemos? Cuando una persona hace una cuarentena, hay una familia que no puede comer. Ok. Hay una familia que no puede comer cuando hay una cuarentena. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una familia que no puede trabajar. En vez de hacer cuarentenas estrictas como la que se está haciendo ahora, lo que debería trabajarse es en la mejor fiscalización para evitar las aglomeraciones. Cuando hay comercio informal, donde ahí sí se pueden generar zonas de contagio. Si la gente siguiera los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud y los cumpliera, no habrían contagio en el trabajo.
O pueden haber, pero son muy bajos la posibilidad. La misma OMS ha dicho que las cuarentenas no son la solución. Alfredo, Las cuarentenas finalmente ¿en qué las país, cuarentenas finalmente lo que ¿en hacen qué país estás viviendo tú? es a la gente de hambre. ¿En qué país estás viviendo? ¿En qué país estás En el viviendo? mismo, Porque en el mismo que tú. todo lo que tú me estás graficando me parece que es el país de la maravilla. Es el país, no sé, no sé, Estoy hablando del deber ser, Mauritania, no efectivamente. sé, esos países o esas islas que están, no sé, Fiji, ¿ya? ¿Okay? No, pues, Daniel, estoy hablando del deber ser. Sí, es el deber ser. Estoy hablando del deber ser. El deber Pero ser. hoy en día, Pero en la práctica, tenemos personas que no pueden dejar de trabajar, que tienen que cumplir un horario, que tienen que trabajar con gente, que se exponen todos los días, ¿ya? Porque tenemos un Estado el cual no nos garantiza económicamente una estabilidad, ¿ya? Porque no hay que por una cuarentena. Porque vivimos de bonos, porque vivimos del 10%, porque... Ahora dime, ¿cuántos 10% vamos a tener que sacar? Si ya vamos en el tercero, vamos a ir al... Ya no crees que se saca el tercero, que ya casi nadie se queda con recursos, o sea, no casi nadie, un gran porcentaje de la población. Pero ahí podemos entrar a otro tema. Porque sí, ahí vamos a entrar a otro tema, pero para ir así trabajar. Para ir así pero mira, trabajar, Daniel, a lo que voy yo y por qué estoy criticando la cuarentena es realmente, y está comprobado científicamente en el tema de la salud, que la mayoría de los contagios, creo que es el 85% de los contagios, se generan en contexto de reunión social. No te contagias en el trabajo, no te contagias haciendo deporte, no te contagias en el gimnasio. El contagio Por regla casi generalísima, de que hay casos, hay casos. Yeah, okay. Pero la mayoría de los casos es por reuniones sociales. Entonces, te doy dos opciones: o haz cuarentena, o fiscaliza que no hayan esas reuniones sociales. ¿Y esa fiscalización cómo debería ser? Esa fiscalización tiene que estar a cargo de Carabineros, la fuerza Policía de Investigaciones, militar, debe hacerlo el Estado. Y el Estado ahí tiene una gran carencia de que no ha puesto los focos y todas las energías y los recursos en la cuarentena, cuando la energía y el recurso tienen que estar en evitar las aglomeraciones de todo tipo. Es decir, si es que hay un comercio informal donde no se respetan, o comercio formal donde no se respetan las medidas, fiscalizar, que vaya la Seremi, que vaya Carabineros. Oye, ¿tienes todos los papeles al día? ¿Cumples con todos los requisitos legales? ¿Cumples con las medidas de distanciamiento? ¿Cumples con los aforos? Sí, no. ¿No los cumples? Multa. Ok, perfecto. Pero hay un tema, Fredo, que es de cultura. Por eso yo te decía que en qué país es el que vives tú. Porque yo no veo eso en mi día a día. No lo veo en la calle. No, estoy hablando del deber ser. Veo una persona que vende café, que tiene todo el derecho del mundo, ¿cierto? Pero que canta en las mañanas. Que canta. Que cuando haya cuarentena ni siquiera va a poder ir. Ve un señor que vende frutas, verduras, ¿cierto? Y que no usa mascarilla y que hace esto para sacar una bolsa. Entonces, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo se arregla eso? Y vamos arriba con el tema de la Constitución y qué sé yo y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ¿ves que ninguno de estos problemas? ¿Cómo ¿Ves que estos problemas que tú me estás hablando culturales, de idiosincrasia al chileno, no están en la Constitución y no tienes cómo arreglarlo en una Constitución? Pero deberían estar en la Constitución. ¿Qué pones en la Constitución? No sé, eso yo no soy constitucional. No sé, perdón. ¿Por qué no se puede poner? Porque yo aquí te lo estoy preguntando a ti. ¿Cómo lo regula? ¿Cómo lo regula un abogado? Porque yo no soy abogado. En una Constitución no. En una Constitución no se puede poner eso. No se puede poner eso. ¿Por qué no? Porque te lo he dicho, la Constitución tiene que tener normas generales y abstractas, muy generales, que ponen las bases del ordenamiento jurídico. Si tú tienes una Constitución
muy particular, va a ser una constitución que no se va a cumplir porque no puede entrar al caso a caso. La constitución pone las bases, la ley regula esas bases y el reglamento es el que, o la sentencia, es la que señala después el caso concreto particular. Es decir, mira, la constitución lo que hace en este caso es asegurar la salud. Lo que estamos hablando del tema a fondo es la salud de las personas, ¿no es cierto? Hoy en día, en la constitución, si no me equivoco, el artículo 19, número 10, si no me equivoco, ¿Ya? sí, 10 o 9, regula y asegura a todos los chilenos la salud. Dice, todos los chilenos, la Constitución asegura a todos los chilenos el derecho a la salud, ¿ya? Creo que no te parece malo eso a ti, y creo que la nueva Constitución no va a decir algo contrario. No. Ahora bien, ¿cómo se va a regular este tema de salud y la vida y todo eso? Es por las leyes. ¿Por qué? Porque hay un código sanitario que dice cómo tiene que protegerse esa salud. Hay un código penal que también dice cómo tiene que protegerse la salud. Y ahí están los delitos contra la cuarentena y cosas así. Pero ni siquiera esa ley va a llegar a entrar a regular el caso particular y concreto. Cuando tú infringes la ley, el código penal, la cuarentena, viene una sentencia de un juez que te condena por haber incumplido la ley y haber cometido un delito. Ya. Entonces, acá la Constitución no tiene nada que ver. La Constitución no va a ser un mejor país porque la Constitución lo diga. Pero lo planteo de otra manera. Hoy en día no hace falta doctores, ¿no es cierto? Sí. Porque tú pongas en la Constitución que tienen que haber 1000 doctores, no van a nacer los doctores. ¿Ya? Se habla en ese idioma intelectual que le gusta al Frente Amplio, que una Constitución sin los mecanismos para hacerse práctica la Constitución es lírica pura. Ya. Es como una poesía, porque no se cumple nada. Entonces, a lo que voy yo es, esa es la realidad que hoy en día hay en Chile, de esa persona que no usa la mascarilla, que se pone y empieza a contagiar. Ya. Lo tienes que fiscalizar, le tienes que dar los medios a esa persona para que tenga la mascarilla, le tienes que educar para que haga eso. Pero si tú pones la cuarentena, esa persona no va a tener el dinero ni siquiera para poder vender, y el hambre también mata. Entonces, a lo que voy yo, Daniel, es que son los datos lo avalan. El 85% de los contagios son en contextos sociales. No son ni siquiera de este señor que se languetea. Okay. Entonces, realmente, lo que tienen que hacer es fiscalizar en las casas, fiscalizar en todas las casas, en el trabajo, que se cumplan con las medidas. Y siguiendo entonces con esta nueva Constitución, con estos nuevos lineamientos de la Constitución, tenemos casos aberrantes hoy en día. Si no más me equivoco, el caso 41 de femicidio, la cual una mujer falleció ayer víctima del ataque de una pareja, ¿cierto?, en Maipú. Tenemos la lamentable muerte de tres niños, de Tomás Bravo, y los otros dos. La desaparición y posterior muerte de Tomás Bravo, Tamara e Ian, ¿ya? Tres angelitos que yo, la verdad que no logro entender hasta el día de hoy. Mira, lo de Tomás Bravo era desesperante. No logro entenderlo, o sea, Lo de Tomás Bravo, yo tengo una sobrina de la misma edad, y me ponía en el caso, era angustioso, sí. Era desesperante. Era desesperante. Y creo que acá entonces, hay una crítica que quiero hacer a los medios de comunicación, porque hicieron casi en un minuto, casi que era un reality show, o si fuera una serie de Netflix. O sea, y el próximo tendremos, en breves momentos tendremos lo que dijo tal persona. Pero Alfredo, te has puesto a pensar, yo también en algún minuto critiqué eso, pero después dije, ¿por qué tenemos que, a ver, te has puesto a pensar en el dolor de esa familia y en las ganas que ellos tenían de contar esa historia? Obviamente los medios de comunicación nos aprovechamos de eso y, cierto, vamos y lo recogemos su historia y la mostramos morbosamente. Sí. Esa es la crítica, el morbo. El morbo. Yo vi una entrevista en Matinal en el cual, cierto, el animador, el conductor con acento español, cierto, morbosamente, me pareció aberrante,
me pareció espantoso, espantoso. No puedo pensar ni siquiera ponerme en el lugar de ese padre o de esa madre, porque primero que nada no lo soy. Es que da rabia, o sea, da... En el dolor infinito que debe ser. Ahora es el morbo. Es el morbo. Yo no tengo, ahora o sea, bien, esa es la crítica que tengo yo en medios de comunicación, porque hicieron casi una serie dándole suspenso y pronto vamos a llegar y le metían a esperar y haciendo esperar. Eso creo que y cierto, y Mega se aprovecha y estrena una teleserie. Eso es lo que estaba pensando. Por eso Mega creo que hizo tanto, pero tanto, ahora, porque le cayó como el dedo para su... Exactamente. Entonces, voy y bajando a esto y digo, ok, ¿cómo regulamos? Ponemos la pena de muerte nuevamente, la ponemos, digamos, reactivamos la pena de muerte, cosa que tengo entendido que no se puede por el acuerdo de Zurich, y que tiene que ver con los derechos humanos, imagínate. ¿Cómo evitar a lo que tu pregunta es, cómo evitar estos delitos? Momento. ¿Y qué rol juega la Constitución claro, en esto? Sí, puede ser, pero espérate un poco. Creo que sí, ¿qué rol? Estoy haciendo haciendo sí, me estás dirigiendo y eso no me gusta. ¿Ya? No me gusta. Aquí el conductor del programa soy yo. Yo pregunto, usted responde. Te enojas porque estoy interpretando y ayudando a que canalices tu pregunta en términos jurídicos. No, en términos jurídicos no. No, el tema es el siguiente. Se debería reponer la pena de muerte para estos casos y para la muerte, por ejemplo, del profesor Nivaldo, para la muerte para los casos extremos, en el fondo, donde no hay un abuso de fuerza y cosas así. Se tiene que sea efectiva, porque la pena esta efectiva es, no sé, 40 años, creo que a los 25, no sé, pueden salir, ¿ya? Imagino. No lo sé. Ahora bien, tú manejas eso. Beneficio carcelario. Ya. Ahora bien, el tema es el siguiente. Ponemos eso, ¿cómo regulamos el tema de la televisión con una constitución? Mira lo que con la bajada que estamos haciendo, ¿cierto? Con una nueva constitución para que no se muestren este tipo de morbo. Es que nuevamente... ¿Cómo mediamos con padres, con familias que con hijos que han perdido sus madres? Su madre, no sé, esta señora empresaria que murió en la puerta de su casa. Lo que pasa es que, Daniel, nuevamente volvemos al tema que yo entiendo lo que, porque nuevamente no han hecho creer... Alfredo llega a sacar chispas. Y lo que hace es que me enerva. Yo siendo tan liviano de sangre va encima, me enerva. Porque nos hicieron creer que la Constitución va a solucionar todos estos problemas. La gente va a pensar que eres livianito de sangre. Señora. No, si me conocieran como muy corriente. Veo Masterchef y veo Google. Hasta por ahí nomás. En Masterchef nunca me enojé. Tenía un alter ego que era Edith. Sí. Yo soy un actor. Pero no nos vayamos, quiero que me respondas. Te voy a responder sobre eso. Nuevamente nos mienten que la Constitución va a solucionar estos temas que no tienen nada que ver con la Constitución. La vida está protegida por la Constitución. En el artículo 19, número 1. Dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. Me hace reír. Ahora, ¿por qué? No. Continúa, por favor. ¿Pero por qué? Porque me hace reír con una Constitución que respeta la vida y que fue escrita por genocidas. Listo. Bueno, pero eso es entrar a discutir, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos la escribieron también genocidas, que solo eran blancos y solo tenían ciertos requisitos para hacerlo. Y no han tenido una Constitución. Pero sin embargo lleva más de 200 años y ¿por qué? Porque la Constitución... Pero la Constitución no, porque la Constitución no cambia mucho, lo que cambia son las leyes. En Japón ni siquiera le hicieron japoneses. La Constitución de Japón no la hicieron ni japoneses. La Constitución de Japón es chiquita como su himno nacional. Entonces, Alfredo,
¿Se repone o no? ¿Qué? Entendí la talla. No es eso, no, en absoluto, no, por favor, no, en absoluto, no. Ahora, el tema es que quiero saber cómo regulamos, pongámonos serio. Ya, te voy a explicar el tema. Acá hay varios temas que hay que ver. Alfredo, y te voy a decir. Y en beneficio del tiempo, ¿cómo le damos una respuesta a todas estas familias que lo están pasando mal? Hoy en día los portonazos están a la orden del día. Hoy son ellos, mañana puede ser tú. ¿Cómo arreglamos eso? Exacto. Yo te lo digo, acá no tiene nada que ver la Constitución, acá hay problemas en el Ministerio Público, que no hace bien su trabajo, una fiscalía inoperante en muchos casos, en donde hay fiscales que la fiscalía no tiene regulación, nadie regula a los fiscales, que se le pagan metas a los fiscales, impuestas por él mismo, y que nadie regula, en donde los fiscales finalmente se cometen el circo que cometieron, o sea, vergonzoso, en la audiencia contra el imputado del caso de Tomás. Sí. Hay un tema de eso. Otro lado, que también tenemos hoy unas leyes, no una constitución, unas leyes muy garantistas, en donde casi que hay que pedirle permiso al delincuente para meterlo preso. Eso por otro lado. Y en otro lado también hay un tema de educación de la gente. Y que nuevamente ninguno de estos tres puntos se regulan en una nueva constitución. No tiene nada que ver. Si tú quieres cambiar el Ministerio Público, o hay problemas en la policía, que hay corrupción dentro del Ministerio Público, en las policías, hay inoperancia en el Ministerio Público, en las policías, eso se regula en una ley orgánica constitucional del Ministerio Público, o de Carabineros, o de la Defensoría. No te gusta el sistema que es muy garantista, pues tienes que cambiar la reforma, tienes que cambiar el Código Procesal Penal. Entonces, todo esto, acá hay problemas que las instituciones no están funcionando. Y las instituciones no funcionan no porque la Constitución diga A o B. Las instituciones no funcionan porque las leyes que regulan a dicha institución no están bien hechas. Porque es una vergüenza que hayan fiscales que no están preparados para ser fiscales y no tienen regulación. Alguna vez lo conversamos. Alguna vez lo conversamos en la radio con respecto a eso. Me recuerdo que tú lo mencionaste muy bien, que era que no había fiscales simplemente preparados, como en el caso de Tomasito, que se acusa a una persona, que todavía hay una nebulosa espantosa con respecto a eso, porque no podemos entender cómo un niño se pierde en esa anchura, en ese campo, no se puede llegar a entender eso. No, desaparece, es muy extraño. Y también hay un tema, y hay otro tema que también hay que hablar, y que hay un tema social de nosotros, que creo que los medios de comunicación tienen culpa, pero también hay que evitar el tema de la funa. Y hay que recordar que esto es un principio constitucional y de derechos humanos, que en todos los casos somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario bajo una sentencia firme y ejecutoriada. Porque las redes sociales incitan a la funa. Lo que pasa que tú conoces eso porque tú lo estudias, o lo estudiaste, ¿cierto? Es parte de tu profesión, de tu preparación. Pero el común de la gente no sabemos eso de las funas, ¿ya? Entonces, por ahí... pueden dañar mucho la imagen de una persona. Exactamente. Y realmente es lo que está pasando. Yo no voy a decir si es que fue o no el tío. Hoy, lo que apunta a la investigación es que al momento no fue el tío. Pero a ese señor le mataron la vida. O sea, imagínate que fuera tu sobrino y que te culparan a ti y que te dijeran que después más encima empiezan a especular que lo violó y todo lo grave, que lo querían matar al señor. Sí. Y finalmente esto fue todo especulaciones extrañísimas con ciertos argumentos de la fiscalía, pero realmente indignantes. O sea, habían argumentos hasta burdos, irrisorios, donde decía que el señor tenía un problema sexual porque pagaba por sexo. O sea, realmente, ¿qué tiene que ver la vida íntima de esta persona
con la muerte o secuestro o asesinato de su sobrino nieto. O sea, en ese sentido lo que voy es, efectivamente, hay que reprochar la delincuencia y todos la tenemos que reprochar porque es maldad, porque es daño, pero también tenemos que entender que hay un lado B en donde las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y que esas funas pueden matarle la vida, no solo a esa persona, sino que a toda su familia y a su futuro por solamente especulaciones. Te voy a decir un caso muy particular, que no sé si lo recuerdas tú del caso Ligitus o Nasciturus, algo así, sí. que era una persona que tenía ciertos problemas de Cognitivo, cognitivo, una pequeña discapacidad intelectual, que lo acusaron de haber abusado de todo un jardín infantil y que las niñas eran una red de pedofilia. Sí. Al cabro lo metieron en prisión preventiva, después no se acreditó ninguno. Fue el ex fiscal Pablo Chilin, si no me equivoco, quien él dijo que su argumento era que él había visto muchos estos casos y tenía una mirada extraña. Ahí partió todo. Y finalmente le cagaron la vida a esa familia, perdón la expresión, le mataron la vida a esa familia y a esa persona y fue inocente. Y no se acreditó ninguno de los delitos que se le imputaron. Entonces, en ese minuto ni siquiera hubo una funa y no existía Twitter ni las redes sociales como hoy en día. Si hoy hubiera pasado, esa persona se suicida, probablemente. No, estoy especulando, pero podría suicidarse y le mata la vida a la familia. Creo que ese jardín quebró, nadie metía a los hijos ahí. Y era todo por una pincada de una persona que tenía a su hijo ahí. Entonces, uno tiene que también ser muy cuidadoso, y me incluyo, todos tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos funa, porque ayer lo hablábamos el otro día de lo que me contaste de los prisioneros, de Jorge González. Sí. Que era por lo menos el año 2018. Entonces, también vemos muchos casos donde se funa a la persona, pero también uno tiene que entender que, a ver, reprocha el acto una vez que se condene a la persona. Todo el apoyo. Pero no nos olvidemos que hay errores humanos de que uno sea imputado de una causa no significa que sea condenado en una causa, simplemente que se está investigando algo en contra de alguien y que pueden haber mentiras, pueden haber confusiones, pueden haber errores y que finalmente hay un proceso y hay personas preparadas que estudiaron y que hay todo un procedimiento para descubrir si es que fue culpable o no y esa persona tiene que pagar. Y ahí, si tú me dices cómo tiene que pagar y si las penas son muy bajas, son muy altas, si hay todo un sistema que hay que cambiar desde la ley, no de la Constitución, porque la Constitución realmente no tiene pito que tocar en eso. La Constitución tiene que hablar si hay una fiscalía, si hay una defensoría, y eso no se necesita una Constitución nueva para agregar un sistema nuevo o distinto, solamente lo reformas y lo mencionas. Y eso es lo que voy. Tema no sé si espinudo, interesante, son temas que me gustaría, y lo vamos a seguir tocando yo creo que muy pronto. Por lo pronto, Alfredo, te quiero agradecer el hecho de que hayas estado con nosotros hoy día, porque la verdad que siempre es un agrado conversar contigo, siempre se aprende contigo, más allá de la amistad que tenemos. A mí me parece que hay un aprendizaje con respecto a esto, y por eso siempre estás acá, esta es tu casa, y puedes venir, podemos hablar las veces que estimemos y que estimes conveniente. Algo para el final, Alfredo, muy sucinto, muy cortito, que quieras decirnos, porque ya tenemos que irnos. No, nada, agradecido siempre las invitaciones, siempre la conversación contigo, creo que siempre son muy fluidas las conversaciones, siempre quedamos cortos de tiempo, siempre hay mucho que hablar. Quizás muchas veces lo que yo hablo a la gente en la casa quizás no le gusta porque muchas veces no son populares. No creas. Puede ser que sí, pero quizás lo que yo digo no es algo popular o es lo que se habla en el día a día, pero si es que lo escuchan detenidamente, yo creo que hay por lo menos fundamentos de por qué pienso así, no son caprichos, ni es porque yo me gusta o algo que simplemente me tinca.
creo que trato de Hay siempre dar argumentos. Hay una base argumentativa muy potente. Y uno puede quizás tener una distinta opinión sobre la base, que quizás nosotros las tenemos, aunque yo creo que cada vez que hablamos termina siendo cada vez más parecido a mí intelectualmente, pero y por eso nos invita más, porque no quiere volverse exigente. ¡Qué patuta! Pero tú sabes que este programa lo ve, mucha gente lo ve, gente de la Universidad SEC, lo ve de todas las edades. No sé, por ahí puede ser que nos parezcamos en algo, pero no, por lo menos con los temas libertarios, eso que tú me dices, no, ahí me decía en interno. Pero siempre de poco a poco, la gente va conociendo esto. De a poco. Yo creo que si es que a mí me invitan a programas de televisión, a un programa, y con políticos, yo trending topic antico, o sea, dejaría... Sí, me imagino. Pero vamos a hacer... Porque yo creo que también hace falta que la gente también diga las cosas como por su nombre, con respeto y con una visión con datos. Porque finalmente yo doy datos y, bueno, tú puedes estar de acuerdo o no con la idea que uno tiene, pero quiero que la gente se deje de hablar siempre de la emoción, de lo que yo siento, sino que empezar también a bajar los temas y a concretarlos en datos, en cifras, porque eso es lo que finalmente nos da de comer, eso es lo que finalmente hace acá adelante a la familia. Las emociones para los artistas. Ok. Ese es Alfredo Barriga, abogado, ex participante de MasterChef, para que ustedes lo sepan. Su alter ego fue Edith y nos acompañó en esta tarde de Nada Personal. Alfredo, te quiero agradecer, me queda clarísimo, me queda muy claro. Y invitarte para una próxima oportunidad que vamos a conversar. Y junto con otras personas. Y a ustedes decirles que nos pueden encontrar siempre en nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Sec, ¿cierto? Se meten ahí y pueden vernos todas las veces que quieran. En Instagram también estamos, @radiosec. Y recuerden que Nada Personal va siempre de 18 a 19 horas los viernes, porque los viernes son los fines de semana de Nada Personal. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un muy interesante invitado. Alfredo, un abrazo gigante. Muchas gracias. Un abrazo virtual. Vaya muy bien a la gente. Espero no haberlo aburrido. En absoluto. Así que, gracias, Alfredo. Nos vemos muy pronto. Dale, chao. Adiós, muy bien. Chao. Lo que aquí se habló queda solo entre nosotros. Sé discreto y no se lo cuentes a nadie. Nos escuchamos la próxima semana con más copuchas y conversas de alto calibre. En Nada Personal, solo por Radio USEC.